corre, avisa a todos los demás. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es momento de comenzar nuestro escaparate de hoy, en el que a mí me hace especial ilusión presentarles el libro que tengo en mis manos. Se titula Ramón Acín, En cualquiera de nosotros, un pedazo tuyo. Y quien lo ha escrito es un auténtico enamorado de Ramón Acín, que empezaría, y a lo mejor se nos haría mañana, hablando de él. Víctor Juan, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nuria. Víctor Juan, saben ustedes que es el director del Museo Pedagógico de Aragón, que es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y la Educación, y es, yo estoy absolutamente convencida, la persona que más sabe de Ramón Acín, que yo no sé cuánto habría dado en su vida por haber conocido en persona a Ramón Acín, pero vamos. Pues mira, Nuria, yo no soy quien más sabe de Ramón Acín, pero me gusta mucho pensar que soy uno de quienes más le quieren. Y esto mismo dijo Ana García Bragado, una de las nietas de una hija de Katia, una nieta de Ramón Acín. A mí me encargó el ayuntamiento de decir unas palabras cuando se reinauguró de alguna manera el Paseo de las Pajaritas, que se arreglaron los bancos y el suelo, y entonces Ana dijo esto, dice: Víctor Juan es una de las personas que más quiere a mi abuelo. Eso es cierto. No me ha costado nada. Yo llevo 22 años dando clase en el mismo edificio de la vieja Escuela Normal de Maestros donde Ramón Acín daba clase. Y entonces no me ha costado nada ponerme en su piel. Claro. Y pensar que subo todos los días por las mismas escaleras que Ramón Acín subía, que abro en el mismo pomo de la puerta donde él daba clase y que miro el mundo por las mismas ventanas por las que Ramón Acín a veces lo miraba. Y además de todo eso, en cientos o incluso miles de ocasiones, a lo mejor ustedes son de los que han tenido la suerte de escuchar a Víctor Juan, ya sea en el Museo Pedagógico de Aragón, ya sea en alguna de las clases de magisterio, decir aquello de Ramón Acín tenía un perro que se llamaba Toby. Pues sí, es además muy bonito mi consagración como contador de historias, que a veces vienen los niños, que suelen repetir. Yo digo, Ramón Acín tenía un perro y dicen a coro que se llamaba Toby. Entonces lo he contado muchas veces. El Toby estaba allí porque tenemos 2 fotografías de Ramón Acín con su perro, si no quizá nadie me creería. Claro. Esto les digo a los niños. Y luego Ramón Acín escribió un artículo en los años 20 donde recordaba a su perro y decía: yo tenía un perro que se llamaba Toby, un perro rabón, famoso en la ciudad como lo son los tontos de Capirote. Y así empieza la historia. Has hablado miles de veces, como decimos, de Ramón Acín, has indagado en su vida, en su obra, en sus amigos, en sus hijas, en sus nietos, y había llegado el momento de ponerlo negro sobre blanco, pero todo de principio a fin. Así fue. Fue este verano. La verdad es que me encargaron un artículo, una revista que hacen las 3 universidades gallegas, y me dijeron: no, escribe de lo que quieras. Y a mí cada vez que me dicen escribe de lo que quieras o cuenta lo que quieras, cuento la historia de Acín. Claro. Me di cuenta que en un artículo de 15 páginas no me daba tiempo. Y este es el Ramón Acín que yo cuento en el museo, que yo cuento en las clases de la facultad, y decidí contar desde el principio. No caí en la tentación de recopilar escritos que a lo mejor yo he publicado en distintas revistas, ¿no? Empezar desde el principio. Empezar desde el principio y contar como nos han contado siempre las historias que nos han conmovido. Yo he aprendido en los últimos años que no importa mucho lo que uno escribe, sino lo que pasa en el corazón de las personas que leen. Y esta es una historia que funciona del derecho y del revés, que emociona siempre, tanto a los niños de 3-4 años que nos visitan, como a personas mayores. Tuve una experiencia maravillosa con un grupo de personas de la ONCE de Huesca, y yo les conté igual la historia de Ramón Acín, y ahora tengo un amigo que se llama Lorenzo y que de vez en cuando se apunta y viene con amigos de él, con familiares de él, por escuchar la historia que Víctor Juan cuenta de Ramón Acín. Dice la contraportada: más allá del artista, del profesor, del militante anarcosindicalista o del escritor, la mejor obra de Ramón Acín es su manera de ser y de mirar la realidad, un modo de entender el mundo que proyectó en todos sus ámbitos de actuación. Ha sido más allá, porque claro, a mí me preguntan ¿quién fue Ramón Acín? Y yo digo, pues fue un escritor, un narcosindicalista, un artista, las pajaritas del parque, caemos en el tópico, pero tú has indagado y has encontrado la esencia de Ramón Acín.
Yo he encontrado un montón de cuentos que están en la vida de Ramón Acín. Los que sí que son especialistas, es muy difícil ser especialista pues en arte, en vanguardias, en historia del movimiento obrero, incluso en literatura, porque Ramón Acín escribió 150 y tantos artículos en la prensa, ¿no? Es muy difícil ser especialista en todo, y entonces los especialistas lo que suelen decir es que la mejor obra de Ramón Acín era él mismo, y yo pienso que yo aquí cuento esa mejor obra que es él mismo. Y entonces aquí va uno a encontrarse con el profesor, con el ciudadano, con el hombre enamorado, con el padre, con el amigo, que fue amigo de muchísima gente, ¿no? Y he indagado en detalles muy concretos que yo creo que terminan dibujando pues la historia de un hombre bueno, de un hombre que jugaba permanentemente con todo, porque el mismo que escribe sobre su perro, pues es esa persona que tenía un pájaro en una jaula y un día decidió que no quería ser el guardián de un ser vivo, lo soltó y metió dentro una pajarita. Es el mismo hombre que le pintó al Toby el bozal, es el mismo hombre que le mandaba a Conchita Monràs adivinanzas y jeroglíficos que a los niños les encanta desentrañar conmigo, ¿no? Yo lo proyecto y hay un jeroglífico que empieza con unas flores. Yo les digo a los niños, ¿qué es esto? Dicen, unas flores. Digo, pero como están juntas es un ramo y como es grande es un ramón. Y es un mensaje en clave que dice, Ramón ama mucho a Conchita, que le guarda una carta muy maja y muy torera. Esas cositas hacía Acín. A mí esos papelines de la correspondencia, que también he tenido ocasión de estudiar, ¿no? Me han devuelto al Ramón Acín más auténtico, a ese universo que Ramón Acín y Conchita construyeron con palabras y con ternura. Precisamente en este libro lo que has hecho ha sido ahondar mucho más en la figura de su familia, de esa Conchita Monràs, de la que al principio supongo que sabrías menos de lo que has acabado sabiendo, y de esas niñas que tú las llamas Katia y Sol. Es que ¿sabes lo que pasa? Me pasan dos cosas. Primero, que yo creo que al principio, cuando uno se acerca a la historia de Ramón Acín, que es la historia de muchos más, porque el título de este libro, este es un libro que nace con título, es una cosa muy extraña, en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Yo creo que hubo muchas personas que llevaron un pedazo de Ramón Acín, y creo que hay personas que hoy todavía llevan un trozo de Ramón Acín allí donde van, ¿no? Entonces te deslumbra Ramón Acín con toda su bondad, con sus facetas, con sus compromisos, con sus militancias. Pero luego a su lado, junto a él, no delante ni detrás, había una mujer joven, fuerte, sana, atlética, hacía mucho deporte, que se llamaba Conchita Monràs, que tenía 10 años menos que él, y que fue durante toda su vida su cómplice, su compañera, de tal modo que no se entiende la vida de Acín sin Conchita. Porque fíjate, una cosa es que Conchita le consintiera a Ramón Acín, como decía él, sus sindicalerías, y entrar y salir de las cárceles, que esto es lo que hizo permanentemente, entrar y salir de las cárceles por compromisos con los más humildes, que le permitiera pues, atender las necesidades de sus amigos, como Mariano Añoto, un periodista que estuvo enfermo, y Ramón Acín le pagó el tratamiento, y cuando murió recogió en casa a su hijo Marianito Añoto, que se crió con Katia y Sol. Pero ¿y cuando te toca la lotería en el año 32? ¿Cómo consiente tu mujer que le pagues una película a un friki de Calanda que se llama Luis Buñuel? Pues te lo consiente porque es exactamente igual que tú. Y hay una cosita que es muy emocionante en una carta que le escribe Ramón Acín desde Zaragoza, ha ido a montar una exposición en el año 24-25, se ve que habían tenido alguna cosa que les pasa a los enamorados y le dijo, mira Conchita, te voy a hacer, querida Chiteta, voy a hacer un resumen de tu carta, de todas mis cartas, de todas las cartas habidas y por haber y de las 40 cartas de la baraja. Y el resumen es que Ramón quiere mucho, mucho, mucho a su Conchita y Conchita quiere mucho, mucho a su Ramón. Y de los dos han de ser las cosas buenas, las regulares y las malas, si es que llegan a presentarse. Entonces conmueve mucho cuando... Se has titulado uno de los capítulos. Sí, cuando llegó la hora de compartir lo malo, Conchita quiso compartir la suerte de su marido. Y la compartió, de hecho. Y se la llevaron. Y entonces las niñas, ¿no? Y las niñas se quedaron en la calle, Ramón Acín y Conchita Monràs se fueron. Siempre que yo cuento esta historia, como me enredo siempre mucho, y los niños se tienen que ir precipitadamente porque tienen que ir al barre o a la Cuniacha o van al observatorio, siempre hay alguien que vuelve. Y yo, antes de que el niño vuelva y me haga, ya sé lo que me va a preguntar, me dice, ¿y las niñas? Ay, claro. ¿No? ¿Qué les pasó a las niñas? Y entonces yo les digo, pues mira, las recogió un hermano de Ramón Acín, que se llamaba Santos, que era un señor más mayor que él. Fueron profesoras de instituto, tuvieron hijos y se quedan más tranquilos de saber que la vida
Y yo me empeño también en decir en el museo algo que descubrí contando precisamente esta historia, y es que la tristeza nunca es la última palabra. Que la vida eterna es esto que también estamos haciendo ahora tú y yo, recordar a Conchita, a Katia, a Sol, a Ramón Acín, todo aquel mundo que rompió la guerra, ¿no? Y Katia lo contaba también maravillosamente bien, decía, bueno, pues después de todo eso yo he sido feliz. Me enamoré con un amor que fue definitivo, me casé con un hombre bueno, Federico García Bragado, tuve hijos, fui profesora. Ahora hay una cosa muy bonita que yo quiero contar para todas las personas que nos ven, y es que en Binefar se inauguró una escuela en septiembre que lleva el nombre de Katia Zin, y estamos felicísimos. Hombre. Pero fíjate cómo es la historia, que el concejal de Cultura me decía, bueno, sí, se llama el colegio Katia Zin, pero en Binefar todos lo conocemos como Doña Ana María, porque una cosa terrible que les pasó a las niñas es que les cambiaron el nombre. Y Katia, hasta que no se jubiló a mediados de los 80, fue Ana María. Su título universitario pone Ana María, empezó a trabajar Claro, sería un nombre como muy revolucionario, ¿no? Eso de Era muy Katia. revolucionario, entonces entendieron, su hermano Santos entendió primero que les hizo comulgar, cosa que no habían comulgado, pero los tiempos que se avecinaban era lo que había, y les cambiaron el nombre. Y en los años 80, me gusta pensar cómo Katia y Sol se despojaron de ese vestido, de ese traje que habían sido obligadas a llevar, y recupera no solo su nombre, sino esta vocación de pintar que ya tenía con su padre. Se jubila como profesora de instituto, como catedrática de instituto, y se matricula en Bellas Artes en Barcelona, a terminar allí la carrera. Sí, es otra historia preciosa. Oye, hablando de artistas y cuestiones en las que tú has indagado, una de ellas, por ejemplo, es el escritorio que se fabricó el propio y que tú lo has hecho, y se puede ver en Magisterio estaba o en el museo, una especie de mesa de dibujo que Acín se diseñó para pintar, dibujar mejor. Eso también es otra cosa de un hombre que jugaba con todo. Él quiso salir, solicitó una beca a la Junta para Ampliación de Estudios que enviaba profesores y científicos al extranjero. Era una institución presidida por Santiago Ramón y Cajal, es una cosa muy importante, y en el año 23 Ramón Acín quiso marcharse a Roma y Alemania, y él decía, si he hecho yo algo de mérito es que he diseñado una mesa, y incluía los planos de esta mesa. Entonces, con 4 fotografías que tenemos de Ramón Acín, con esta mesa de dibujo que como particularidad tiene un tablero que puede adoptar distintas posiciones. Sí. Incluso cuando yo a los niños les digo, y cuando Ramón Acín quería esto lo convertía en un caballete, y levanto hasta ganar la vértiga, hacen todos, como en los fuegos artificiales, ¿sabes? Cuando éramos niños. Otra de las cuestiones, estoy buscando la fotografía, es que hay una banda sonora, tú lo has denominado, podríamos decir así, de la vida de Ramón Acín, y buscaste una cajita de música y tú buscaste quién te la construyera, hiciste una cajita de música que tenéis además un buen montón de amigos. Yo creo que esta es Así encuentro la foto. No viviré otra historia más apasionante ni más maravillosa que esta. Yo era amigo del hijo de una maestra de Huesca que se llamaba María Sánchez Arbós. Mi amigo se llamaba José Manuel Ontañón. Nos quisimos mucho, yo le quiero todavía. Murió el año pasado, en el mes de diciembre. Y como todo es un cuento, resulta que José Manuel había nacido el mismo día que se casaron Ramón Acín y Conchita Monrás, el Día de Reyes de 1923. Yo lo conozco hace unos 25 años y él me decía que los veranos venía a Huesca a jugar, iba muchas tardes a jugar con Katia y Sol, a la casa de la calle Las Cortes. Y me decía, la casa era una casa donde había un montón de objetos que llamaban nuestra atención. Estaba el piano de Conchita, había un teatrillo de cartón donde Ramón Acín inventaba cuentos para nosotros. Había un esqueleto que nos daba mucho miedo y había una caja de música. Y él me decía, donde sonaba esta melodía. Cerraba los ojos, tarareaba una canción y yo no le hacía ni caso. Así durante años. Hasta que en el año 2004, en vísperas del homenaje que les hicimos a Conchita y a Ramón Acín, que consistió en colocar una placa que se puede ver con una pajarita medio hacer en su casa, en la calle Las Cortes, pues me mandó 19 notas, un pentagrama, y él me decía, esta es la melodía que recuerdo de la caja de música de Ramón Acín. Creo que se titulaba La última rosa del verano. Y yo busqué la melodía, enloquecimos porque nos pareció que era una cosa tan delicada poder escuchar la música que sonaba en la casa de Ramón Acín cuando Katia y Sol jugaban, cuando Ramón Acín y Conchita se hacían confidencias o se miraban en silencio. Y bueno, yo tengo esa caja de música, mi historia de... Ahora encuentro la foto.
Tendrás que ir al final. Al final, en vale. el capítulo donde se titula En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Vale, vale. Porque está Venga. ahí la caja. Cerramos con eso, el texto cierra con la caja de música, antes de la bibliografía. Vale. Y cuando yo escucho esta melodía, que la pongo también cuando cuento la historia de Ramón Acín, pues me acuerdo de Katia y de Sol, me acuerdo de todos, hasta del Toby, ¿sabes? Del Toby, de Juan Arnalda, de todos los personajes que aparecen por aquí en esta historia. Estamos hablando de un libro, aparecerá, que yo aquí estoy dándole Sí, no, después, todas las vueltas del... enseguida, después de esos maestros frenetistas, cerramos con la caja de música. Ay, caray, me ha costado, llevo sí. ratos dándole vueltas y suena eso. Suena la última ¿Cuánto rosa la del haces verano. sonar tú esta caja de música? Pues mira, cada vez que quiero, y además la llevo en el móvil, y además es que también es un poco la banda sonora que me acompaña a mí. Y en el museo cada vez, o sea, cuando te digo que la tristeza no es la última palabra, y yo tengo que sacar a los visitantes o a las personas que les cuento esta historia, han asesinado a Ramón Acín el día 6 de agosto, a Conchita el día 23, junto a otros 94 personas de Huesca, entre las que había 6 mujeres. Yo siempre les digo que la tristeza no es la última palabra. Y hemos recuperado la última rosa del verano, pusimos una placa, hay publicaciones, hay conferencias. Ramón Acín y Conchita siguen estando vivos y sus asesinos no sabemos cómo se llamaban, ¿sabes? Entonces esto es una cosa... Claro. Víctor, este es un libro, además, como es él, lleno de detalles. Por ejemplo, la foto de la portada, que ha habido quien te ha dicho, con la de fotos bonitas, impresionantes, fuertes que hay de Ramón Acín, te dicen, es una foto de un hombre que se le ve como un poco vulnerable, y tú decidiste utilizar esta fotografía. En cuanto la vi, porque primero es inédita, la conocimos este verano pasado, que hubo una exposición de unas fotografías que dejó, fíjate, cosa más bonita, como sabe ya mucha gente, un ojalatero de Huesca, de origen italiano, que se llamaba Rodolfo Albasini. Aparecieron en Madrid, un fondo muy interesante que está depositado en la fototeca provincial. Y yo, bueno, solicité la reproducción, hicimos la cubierta, y es cierto que es una fotografía donde se muestra un Ramón Acín vulnerable, estrictamente humano, quizá también ambiguo, con esa especie de palabra de honor, esa mirada que lo llena todo, y entonces yo supe que esta era la foto que yo iba a utilizar, que yo quería. Mostrar este Ramón Acín que tiene mucho que ver con ese Ramón Acín despojado de sus otros títulos, y te encuentras con el ciudadano, con el hombre, con el marido, con el padre. Mira, yo no he entendido nada de la historia de Ramón Acín y de la historia en general hasta que no he entendido que eran exactamente igual que nosotros. Claro. Que se amaban como nosotros cuando nos enamoramos, que se echaban de menos, que tenían sueños, y eso es lo que me parece que muestra esa fotografía. Alguien que es exacto, porque se le ven hasta los poros de la piel. Sí, los pelitos de la barba. Sí. Precisamente dice Ramón Acín, en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo, se terminó de imprimir en los talleres de calidad gráfica Araconsa de Zaragoza, cuando se cumplen 105 años más o menos desde que Rodolfo Albasini le hizo a su amigo Ramón Acín la fotografía que ilumina la cubierta de este libro. Un libro que es, a ver si es capaz Roberto de, porque les decía yo que está lleno de detalles, es el libro que tiene el depósito legal número 1, está aquí abajo, es esta rayita de aquí, está de aquí, el número 1 de este año 2020. Es que está lleno de caprichos, si quieres que te diga la verdad. Soy un tipo caprichoso, me gusta cuidar las cosas que caen en mis manos, y entonces yo el día 2 de enero madrugué para ser el primero que estuviera en la biblioteca para solicitar el depósito legal. Me amisté un poco con el funcionario y entonces me dijo, pues mire, si es usted supersticioso, lo siento porque le va a tocar el número 1. Y yo disimulé, porque yo vine a Huesca... sí, dije, pues ¿qué le vamos a hacer? El número 1. Pero yo quería ser el número 1. Y luego tenemos el detalle de las... Y luego, yo tengo la suerte que me ha dedicado el libro Víctor Juan, pero aquí, a ver si se puede acercar y se puede ver, desde luego al tacto yo lo noto, hay un sello seco, ¿vale? Allí, y son unas pajaritas. No sé si se ve, yo no lo estoy viendo, pero probablemente sí. ¿Qué es esto, Víctor? Pues bueno, yo quería... Habitualmente la gente estampa un sello de esos, además tiene un nombre. Esto es un sello seco, se llama sello seco. Yo quería tener un detalle más manual, personalizar cada ejemplar, pero claro, son 2000 ejemplares.
es una tarea que al principio puede parecer un poco pues, desproporcionada. Sí. Pero bueno, es el cariño. Entonces yo encargué, además lo hice por internet, en un sitio que me encontré en Málaga, y pensando, creo que lo más bonito era poner unas pajaritas. También es muy propio gente que se hace las iniciales de su nombre, sí, para personalizar, como una especie de papel timbrado, ¿sabes? Y entonces esto funciona como una grapadora, tenemos que coger cada ejemplar, meterlo en su página, lo apoyamos para poder hacer fuerza. Yo esto lo tengo hace un mes y medio, toda mi casa, y todo el papel que cae en mi mano está con esto, y por presión queda marcado. Se marca así. Queda marcado, exacto. Sí. Y queda ahí la... Y hemos tenido el capricho en el Museo Pedagógico de los 2000 ejemplares, los vamos a tener este detalle manual, artesanal, en cada uno de los libros. No todos irán dedicados, yo sí, no. Yo lo tengo, pero como ven allí, que esto lo hemos sacado del Twitter de Víctor, es pues como han hecho precisamente, y así es exactamente ahí se ve, sí. Cómo se ve. ¿Algún detalle, algún capricho más, Víctor, en este libro? Bueno, 2000 ejemplares son para hoy en día una cifra sí, elevada, no suele haber pero tiradas. yo estoy convencida de que no se quedará en esta edición. Bueno, también no sé si hemos dicho que el libro es una coedición de la Fundación Ramón y Katia Zin y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, es decir, del museo. Entonces yo cuando planteé el proyecto, yo enseguida me di cuenta que la Fundación tiene sus necesidades y el museo tiene las... Nosotros solemos hacer 1000 ejemplares. Sí. Y bueno, pues la Fundación va a disponer de un número de ejemplares y el museo pues un poquito más de 1000 para poder distribuir. Estamos muy empeñados en salir fuera de Aragón para dar a conocer la figura de Azin, que por otra parte está en un momento muy dulce, con la proyección de ese largometraje de animación de tanto éxito que ha sido Buñuel en El laberinto de las tortugas. Claro, y allí además en la entrega de los Goya se nombró el comentarista Carlos López Amor, o del Amor, comentarista de televisión española, nombró a Ramón Azin. Y además con mucha... Ramón Azin, el escultor oscense, que le pagó a su amigo la película, esta es la maravillosa historia de amistad que se cuenta, y que fíjate, en el documental no se ve bien, en el largometraje, siempre digo el documental, pero es una historia que se cierra 30 años justo después, en el año 62, cuando Buñuel les manda una carta a Cateisol, que está aquí reproducida, donde le dice que ha conseguido que el distribuidor de la película en Francia, un tal Monsieur Braunberger, le dé 200.000 francos, es decir, 20.000 pesetas, dice el hombre. Me ha prometido que en el mes de mayo me dará otras 30.000, pero ustedes entonces tendrán que olvidarse de todos los derechos. Es una historia muy bonita porque, claro, 30 años después es como cerrar una historia de amistad. La amistad primero de Ramón Azin, posiblemente sin esa mano generosa de Ramón Azin, Buñuel no hubiera sido Buñuel, claro, porque estaba en un momento muy difícil de su carrera, se le cerraban todas las puertas, había hecho La Edad de Oro y Un perro andaluz, que había sido un escándalo, y Ramón Azin le pagó esta película. El director de Buñuel en El laberinto de las tortugas, Salvador Simó, decía que hablando con el hijo de Buñuel, les recordó, dice, a mi padre, cada vez que recordaba a su amigo Azin, se le quebraba la voz. Bueno, pues es el momento de conocer ya perfectamente, y para ello nos ha ayudado Víctor Juan con este libro, la figura de Ramón Azin, que en cualquiera de nosotros hay un pedazo, además me gusta porque me dice que yo llevo en mi corazón también un pedazo de Ramón Azin, me lo dice Víctor Juan, en todo caso, en cualquiera de nosotros, un pedazo tuyo. Víctor, mil gracias, enhorabuena, estoy convencida de que este libro va a ser un éxito, que vamos a conocer a alguien a la que todos seguro habríamos querido y mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a contarnos. Vosotros. Bueno, pues ya lo ven, ha sido hoy monográfico nuestro escaparate. Hacemos una pausa, llega Sergio Fernández Bizarra con toda la información del día y después Luis Abadías y su tertulia de deportes de primera. Hasta luego.